Buenas tardes, cordial saludo. Soy Juan Diego López Medina y en este video voy a explicar y voy a compartir la matriz de categorización para artículos de revisión. Esta es una matriz que yo desarrollé a partir del ejercicio de un proyecto de grado que yo acompañé de la maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente al maestrando en aquel entonces Juan Rodrigo Garcés, con quien, pues gracias a este ejercicio que hicimos de revisión bibliográfica para un artículo de revisión, logramos que se avalara lo que voy a explicar en este momento a partir de la publicación del artículo La enseñanza del dibujo, orientaciones didácticas desde lo comunicativo y las artes visuales. Este es entonces el producto de grado de Juan Rodrigo, como les digo, pues para la maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente. Y lo que hicimos entonces para poder hacer la sistematización de las referencias, dado pues que hay unas referencias que son de carácter técnico, otras de carácter académico y otras de carácter científico, pues entonces buscamos algunos referentes que nos permitieran entender cómo se hace la sistematización, y la propuesta que yo les presento aquí en este archivo de Excel resulta de trabajar con las categorías BLIS y básicamente la metodología Prisma, que se utiliza mucho en ciencias de la salud, adaptando algunos referentes también de otros procedimientos o metodologías de sistematización de datos. Y como parte de este proceso, para llegar pues a entregar como fruto este artículo de revisión, yo planteo y diseño esta matriz de trabajo, que reitero es un archivo de Excel. Para desarrollarlo pues hay que tener conocimientos básicos del software, y cuenta en principio con dos hojas. Aquí abajo vemos una hoja que dice rastreo, que es la que, digamos, finalmente es la que los investigadores vamos a estar alimentando con la información que encontremos en cada uno de esos artículos. Otra hoja que dice ponderación, explicaré cómo se va a desarrollar esto, y hay una tercera hoja que no está visible. Para hacerla visible, aquí al lado de ponderación se da clic derecho y una vez salga el menú flotante le decimos que muestre lo que está oculto. ¿Qué es lo que está oculto? Una tercera hoja que se llama listas. Esas son las listas donde se configura o se personaliza, según pues los parámetros de la investigación que estamos desarrollando, cuáles son los criterios de búsqueda, de selección de nuestro ejercicio. Aquí pues como no me está funcionando eh, lo suficientemente rápido como quisiera Windows, vamos a obviar la explicación o la exhibición pues de esa página, donde simplemente son listas de trabajo que el investigador que esté, digamos, administrando el archivo ingresa ahí dando clic derecho en esta parte que muestra las páginas ocultas, y vamos a editar las diferentes listas. Entonces aquí, como no me lo permite, pues saltamos esa parte. ¿Qué se hace después? En esta hoja donde dice ponderación, ahí digamos básicamente la estructura que contienen los artículos de investigación en términos generales, donde hay unos criterios para valorar y ponderar, según criterio de cada investigador, cómo vamos a valorar cada uno de los artículos posteriormente. Entonces se habla de la estructura. El artículo cumple con la estructura completa para ser considerado texto científico. ¿Por qué se evalúa esto? Porque hay artículos que simplemente son reseñas, son opiniones de algún experto, y tal vez no tengan esa estructura y ese rigor científico, pero pueden ser pertinentes, pueden ser válidos para un ejercicio de rastreo de referencias. Se habla de la pertinencia, si el artículo es pertinente para el objeto de estudio. Me ha sucedido, por ejemplo, que desde el título y a veces el resumen suenan muy atractivos para un proceso investigativo, pero el desarrollo del artículo no es muy útil para uno. Entonces hay que mirar eso también. Algunas publicaciones, algunas revistas, por ejemplo, exigen, demandan o tienen como requisito que las referencias que uno utilice tengan cierta vigencia, cierta antigüedad. Entonces también se está dando, digamos, una escala, una evaluación a esa antigüedad, ¿cierto? Los datos presentados son recientes, menos de 5 años de publicación, o a pesar de ser anteriores, siguen siendo válidos para el objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos trabajando desde algún esquema lógico matemático, los planteamientos pitagóricos siguen siendo vigentes, ¿cierto? Si estamos trabajando
algunos elementos que tengan que ver con estructuras de diseño gráfico, diseño industrial. Hablar de Fibonacci es vigente, a pesar de que tiene cientos de años de antigüedad esa teoría. Entonces aquí la idea es que el investigador tenga criterio para definir, estableciendo que si el artículo es entre 0 y 5 años, son 5 puntos, entre 5 y 8 años 4, entre 8 y 10 3 puntos, entre 10 y 12 2 puntos y más de 12 años 1 punto. Reiterando la aclaración que hay documentos que son tremendamente antiguos, pero que no pierden vigencia, porque todavía no ha habido, digamos, desde el punto de vista paradigmático y científico, algo que nos dé un postulado diferente. Rigor referencial, también hay publicaciones que depuran los documentos según qué tan recientes sean esas publicaciones y qué tan científicas sean, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, advierten de plano que no admiten referencias tomadas de Wikipedia o alguna de estas fuentes de información de trabajo colaborativo que no tienen una revisión por pares ciegos, ni mucho menos. Entonces, en términos generales, si las referencias todas tienen rigor, se le da 5 puntos, si hasta un 80%, 4 puntos, y así vamos reduciendo la escala de 60, 3, 42 y menos de 40% de referencias de rigor, un punto. Es posible que yo tenga un documento cuya mayoría de referencias sean tomadas de videos de YouTube o de cualquier otra plataforma, entonces eso carece muchas veces de rigor científico, pero el contenido puede ser interesante. Validez metodológica. La metodología es clara, replicable, representativa y confiable. Hay algunos textos que de alguna forma ponen muy nebulosa la metodología y uno no alcanza a entender exactamente qué fue lo que hicieron, o que no presentan las tablas que trabajaron, o que no dicen realmente cómo establecieron la muestra. Coherencia. Hay coherencia entre hipótesis, objetivos, resultados y conclusiones. Resultados precisos, que los resultados sean claros y concisos. Resultados útiles, es decir, sirven para el estudio que se va a ejecutar. Puede haber documentos muy interesantes, muy pertinentes, pero finalmente no los vamos a utilizar. Y aquí en la franja azul dice ponderación, establecer un puntaje a cada factor, ¿cierto? Estos que tenemos en negrilla, y el total debe sumar 100 exacto. Entonces aquí vemos que esto siempre nos tiene que dar 100. Tenemos aquí las columnas de la D a la G que establecen autor 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hasta 4 autores? Porque muchas publicaciones dicen que máximo aceptan 4 autores. Entonces yo establezco el mismo estándar. ¿Qué hacemos entonces para la ponderación? Cada autor establece los pesos que le va a dar a cada una de las categorías de ponderación que tenemos aquí, siempre y cuando siempre le sume 100. Y si es un solo autor, entonces la idea, ojo, no es borrar los autores sobrantes, sino duplicar, triplicar o cuadruplicar la cantidad para que la fórmula nos dé lo que se necesita para la otra hoja de rastreo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, este archivo que estoy mostrando está configurado para 2 autores, un estudiante que estoy acompañando y yo, donde autor 1 y 3 es una persona y autor 2 y 4 es la otra. Aquí pues por anonimizar, suprimir los nombres, pero en el archivo uno pone el nombre del autor, del investigador, para saber quién es quién, ¿cierto? Y entonces podemos ir modificando estos datos no a nuestro antojo, sino a nuestro criterio profesional, científico y académico. Entonces digamos que el investigador dice que para él la vigencia de del artículo no es muy importante porque está buscando, digamos, elementos más conceptuales, no tanto el dato fresco del trabajo de campo. Y el autor 2 dice, hombre, yo a eso no le doy 10 puntos, sino que le doy 6 puntos. Yo no voy a tirarle tan duro a la vigencia. Entonces, él cambia. ¿Qué sucede? Abajo inmediatamente me pasó de 100% a 96. ¿Qué significa eso? Que este autor, al haberle bajado peso a la vigencia, tendrá que aumentarle a otro factor. Y él dice, rigor referencial, pues eh, me interesa mucho que haya referencias científicas, pero me sigue pareciendo muy alto un 25%. Es decir, la cuarta parte de la evaluación del artículo está en el rigor referencial y él le baja a 20. Como vemos, entonces ya se ha reducido del 100% al 91%. ¿Qué hay que hacer? Ese 9% que falta hay que compensarlo en otros factores. Entonces el investigador podrá decir, sí necesito que los autores, que los resultados me sirvan. Entonces yo le voy a poner a esto un 15%. Y ahí nos va subiendo el porcentaje y nos queda faltando un 4%. ¿Dónde lo podría ajustar este investigador? Dice, hombre, yo entonces voy a subirle también a la coherencia del documento.
De manera que esto necesito que sea un 14%. Y ahí ya nos da 100. Entonces la idea es que cada investigador establezca, según su criterio de lectura de los artículos, no solamente los artículos, pueden ser también videos, entrevistas, documentales, informes académicos, científicos, técnicos, se pueden valorar para un rastreo referencial. Pero lo importante es que cada uno revise que su columna le sume 100% para tener una ponderación de esos factores final también del 100%. Hay una columna de ajuste en caso, por ejemplo, de que haya ciertas particularidades donde los académicos consideren que, digamos, entre comillas, manualmente se quiere hacer una variación, pero no recomiendo mucho hacerlo. Eso puede ser para casos extraordinarios, para excepciones. Una vez establecida esta ponderación y estar pues cada quien contento con los criterios que ha definido, hacemos entonces la búsqueda de documentos en bases de datos, en bases científicas, en cualquier fuente de información, inclusive en bibliotecas físicas. Para este proyecto de grado, por ejemplo, que les estoy comentando, de Juan Rodrigo, lo hicimos con bibliotecas de manera presencial. Él estuvo visitando bibliotecas en las universidades y tomando prestados algunos libros de trabajo, como les digo, documentos técnicos para enseñar dibujo, que era importante pues para el proceso de maestría de él. Y ya entonces la sistematización bibliográfica es diligenciar, como dicen algunos, esta sábana, dado pues la amplitud de celdas que contiene, donde tenemos en las columnas los parámetros de revisión y en las filas tenemos entonces desde la 10 en adelante, vamos a ir poniendo artículo por artículo, donde la primera columna es un número simplemente para ordenar el orden en que estamos ubicando, ahí me disculpan la redundancia, los artículos. La idea es que esto sea un trabajo colaborativo, que lo podamos tener, digamos, montado en la nube y cada investigador va a ir alimentando a medida que va leyendo sus artículos las filas, ¿cierto? Que no dependamos que haya terminado el primero y luego el segundo pone lo que le corresponde, porque a veces así no rinde el trabajo, sino que cada quien va montando en el orden que va resultando ahí. Entonces esto es para tener un orden de desarrollo. Viene la fecha de búsqueda. Aquí ponemos la fecha en que accedimos a la base de datos y seleccionamos el documento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que esto es, hoy estamos a 22, el 22 de octubre del 2025. Entonces pongo la fecha y entonces al hundir Enter, la fecha se me configura, ¿cierto? Estas celdas ya están configuradas con el formato de fecha y pongo la fecha de publicación. Es importante también porque cuando hacemos artículos de revisión podemos, digamos, hacer un despliegue de las categorías de análisis de manera cronológica. Entonces esto nos puede ser útil. O para identificar, por ejemplo, desde qué momento empieza a referirse un concepto de manera científica o académica. Fecha de publicación, aquí voy a poner una información hipotética inventada, pues para efectos de tiempo, y vamos a decir que eso fue publicado el 13 de julio del 2020. Mundo Enter y me queda la fecha configurada, ¿cierto? Bases de datos. Aquí, por eso es importante la pestaña que no me permitió mostrar el archivo. Vamos a ver si me lo deja hacer en este momento. No me lo deja hacer, pero bueno, ya saben, clic derecho, mostrar y aparece una tercera hoja que dice listas. Esas listas pueden ser editables, ¿cierto? Entonces la primera lista que aparece ahí es de las bases de datos. Aquí aparecen, no todas, aparecen algunas bases de datos en donde podemos hacer búsquedas. Entonces, Alfa Editorial, Biblas, Biblioteca Digital del Magisterio, hacemos referencia al Magisterio de Colombia, SEAL, Dialnet, Digitalia, Digitalia Film Library, ¿cierto? Entonces aparece una lista de bases de datos científicas. Es posible que falten algunas, es posible que haya algunas que hayan sido descontinuadas. Lo importante es buscar en ese archivo la que corresponde a la que yo estoy utilizando. Aparece un espacio en blanco en caso de que no haya ninguna base de datos en esa lista que yo estoy utilizando, sino que yo estoy, digamos, accediendo a una muy nueva o muy exclusiva. En la hoja de listas que no figura aquí, que se puede hacer visible con el procedimiento que les explico, pueden ahí incluirla en ese campito, una base de datos no existente. Luego hay una lista de búsquedas académicas, no bases de datos, que también pueden ser pertinentes, ¿cierto? Donde encontramos bibliotecas universitarias y catálogos. Si uno trabaja en una universidad, pues cada universidad tiene su biblioteca. Yo rastreo ahí, entonces para no tener una lista de todas las bibliotecas de todas las universidades del mundo,
está indicado aquí. Y el asterisco es para hacer referencia a que se trata de bases de datos no científicas. Tal vez tengan rigor académico, pero no con la revisión de doble ciego, de dos pares, en fin. Colombia aprende, en el caso pues, de nuestro contexto, como les digo, pueden editar las listas y agregar o suprimir la que ustedes consideren. Google Académico, pregúntele a la biblioteca, responde, tesis doctorales, Teseo, University ResearchGate, que si bien no es una base de datos, pues es una red de búsqueda a la que uno puede acceder a ciertos documentos, lo mismo que academia.edu. Entonces aquí vamos a suponer que yo estuve haciendo un rastreo en EBSCO, ¿cierto? EBSCO es mi base de datos favorita, la considero más robusta y más versátil. Revista o editorial, aquí no hay un campo desplegable, aquí la idea es poner el nombre de la publicación, entonces me voy a inventar un nombre cualquiera que es posible que exista, Axis Alpha, digamos que así se llama la revista que yo estoy consultando. No siempre son revistas, a veces son editoriales gigantes que están publicando todavía sin amarrar un documento a una revista o que tienen una publicación genérica donde meten otros documentos. Y también figura como editorial en caso de libros, ¿cierto? Si es un libro resultado de investigación que yo estoy utilizando, pongo el nombre del fondo editorial que lo publica. En la siguiente celda, la columna dice tipo de artículo, tipo de documento. Entonces yo puedo desplegar artículo de investigación, artículo corto, de reflexión, de revisión, libro, conferencia o página web. Reitero, hay una tercera hoja que no está visible, la puedo hacer visible con clic derecho aquí abajo y puedo agregar más categorías, ¿cierto? Aquí figuran las que utilizamos Juan Rodrigo y yo en su momento cuando estrenamos esta matriz de sistematización. Ustedes pueden agregar o quitar también tipos de artículos. Yo puedo poner, por ejemplo, una entrevista, puedo poner una tesis doctoral, en fin, como lo hacen los gestores de referencias como Sotero, Mendeley y demás. Entonces supongamos que esto es un artículo de reflexión. El título, entonces yo escribo el título tal cual como figura en la publicación. Hay publicaciones que tienen un título completo y un título resumido. Es decisión de los investigadores cuál van a poner aquí, ¿cierto? Entonces digamos que esto se llama acercamiento al proceso investigativo de creación en diseño modalidad virtual. Ahí está mi título. Autores, aquí hay que poner los autores como figuran en el documento. Entonces supongamos que yo me voy a autorreferenciar, voy a poner un documento mío, entonces López Medina, Juan Diego, como figura el autor en la publicación. Digamos que es un solo autor para no extendernos mucho en la explicación. En idioma podemos desplegar, aquí hay una lista donde aparecen los idiomas más populares. Desde nuestro contexto latinoamericano, por lo general buscamos artículos en inglés, en español, algunos en portugués, francés o italiano, pues eventualmente alguien tendrá la fortuna de poder leer en panjabi, por ejemplo, o en ruso. Y está también, en este caso, otro, para no tener que, digamos, hacer una lista muy específica de idiomas. Entonces, digamos que este artículo yo logré publicarlo en inglés. Términos de búsqueda, esta es una parte que sí deben editar. La recomendación es cuando ustedes accedan a esta matriz de sistematización, es en esa tercera hoja de listas, en donde dice términos de búsqueda, ponemos las listas de nuestras categorías de análisis o la búsqueda booleana, como se dice popularmente. Es decir, lo que yo pongo en las bases de datos o en los sistemas de búsqueda para encontrar los documentos. En este caso, como está configurado para trabajar con un estudiante de pregrado, es la lista, no, esta es la lista que se utilizó para otro proyecto de investigación, para otro estudiante de la misma maestría en educación. Entonces aquí aparece podcast, radio, producción radial, en fin. Entonces la idea es este listado, ese sí lo editamos y ponemos ahí nuestras categorías de análisis, ya sea que salgan las categorías independientes o combinadas con la búsqueda booleana que haga uno. Eso es decisión de los investigadores también. Supongamos entonces, esto es acercamiento al proceso investigativo de creación en diseño modalidad virtual. Vamos a decir que esto hace parte de enseñabilidad. Esa fue la palabra clave que utilicé yo para buscar en EBSCO este artículo que encontré. Cantidad de autores, entonces aquí ponemos que es uno solo. Cantidad de entidades, aquí hacemos referencia a la afiliación del autor.
Es posible que un artículo tenga 3, 4 autores. Me he encontrado artículos hasta con 7 autores, pero son, digamos, 3 de una universidad, uno de una entidad privada y entonces los restantes son de otra universidad. En este caso, como es un solo autor, es de una sola entidad. No es normal que uno publique a nombre de 2 o 3 universidades o de 2 o 3 centros de investigación. Uno vincula un producto a un grupo de investigación o a un centro de investigación. Cantidad de referencias, aquí sí toca pues buscar el recurso para contar cuántas referencias tiene el documento, ya sea contando en pantalla o si es un editable en tal caso, pues ponerle a eso numeración y que nos diga fácilmente cuánto hay. Digamos que esto tiene 36 referencias. Aquí desplegamos en los países, ¿cierto? Esto está configurado también para tener hasta 4 autores. Me encontré yo la semana pasada utilizando este archivo, haciendo la sistematización para un proyecto de grado, un documento, como les decía, con 7 autores. ¿Qué hice yo? Puse los primeros 4. Los otros 3 pues los sacrifico en mi sistematización. Entonces este autor es de Colombia. Entonces buscamos aquí en la lista, que está en orden alfabético, dónde queda Colombia. Y seleccionamos. Estas listas, reitero, pueden ser editadas. No tenemos sino un autor, entonces el resto lo dejamos en blanco. Aquí viene la parte interesante de la sistematización y es cómo valoramos el documento que estamos leyendo. Anteriormente, pues habíamos hecho la ponderación, me devuelvo aquí la ponderación, donde cada uno de los investigadores establece con qué criterio va a leer cada uno de los artículos o de los documentos que utiliza para referenciar. Reitero, pueden ser artículos de investigación en las diferentes categorías de investigación, revisión, reflexión, en fin, o puede ser otro tipo de información. Entonces, esto me dice cómo se va a calificar con esta ponderación, con esta columna de acá, cómo se van a calificar los artículos, para que de una manera cuantitativa y objetiva, aquí en esta tabla, los investigadores en esta ponderación se ponen de acuerdo en cómo se van a valorar. Y luego aquí en el rastreo, donde yo tengo mi artículo, esta sistematización, con estas categorías que son tomadas de aquí, son estas mismas, estas categorías las convertimos en una escala de Likert. Entonces, esta es la ponderación que se le da a cada una de ellas por cada autor. Esta es la ponderación con que se va a valorar. Y en escala de Likert, ya cada investigador empieza a establecer cómo califica cada uno de esos artículos. Entonces, digamos que mi artículo en estructura, pues cumple muy bien con lo que me pidió la revista. Hay que mirar también la estructura de las revistas, no siempre son las mismas. Aquí le pongo un 5. Entonces, miren que aquí donde dice valoración ponderada, ya me calificó 5 y me aparece un semáforo en verde, o sea, es un buen artículo. Sin embargo, no he terminado de hacer la evaluación. En pertinencia, yo digo, hombre, yo por puro romántico me voy a referenciar, pero ya no soy tan pertinente, le pongo 3, entonces bajo la calificación final, según esa ponderación de la hoja 2. En vigencia, pues el artículo lo escribí el año pasado, sigue siendo muy vigente según esa tablita como me recomienda en la otra página. Cuando hablamos del rigor referencial, entonces yo digo, vea, este señor tiene 36 referencias, pero esas 36 referencias resulta que la mayoría son entrevistas. Entonces, hombre, no tiene mucho rigor para lo que necesito en este momento. Ahí le pongo, digamos, una nota muy regulimbis y validez metodológica. Me gusta la metodología, pongámosle 4. Coherencia, pues el artículo en sí es coherente, tampoco pues es una lumbrera, le pongo 4. Resultados, digamos que eso es lo que más me interesa, veo que tiene muy buenos resultados. Y entonces, si me sirven, digo, hombre, sí me sirven, pero tampoco tanto. De esos resultados yo sé que lo que va a utilizar, entonces le pongo 3. Este artículo ya queda sistematizado usando escala de Likert con diferentes categorías de revisión del artículo y sacó 4. Entonces, en ese momento, aquí miramos en la parte de arriba en el encabezado de la matriz, dice total de artículos y textos sistematizados, llevo hasta ahora un artículo. ¿Cuántos me sirven? 1. ¿Cuántos posibles? O sea, puede que sí, puede que no. ¿Y cuántos descartados? Hasta ahora 0. Voy a hacer el ejercicio, aquí pues no me va a detallar mucho en la información,
digamos que este artículo lo consulté el mismo día, ¿cierto? Este es un poquito más viejo, digamos que esto es del 2 de febrero de 1998. Ahí entonces él me ajusta la fecha. Este lo encontré en otra base de datos. Vamos a suponer que la encontré, a ver, por aquí arriba, busquemos Digitalia. Digamos que esto me lo encontré en Digitalia. Y la editorial es falso. ¿Qué tipo de artículo es? Vamos a ponerle que esto es un artículo de investigación, o sea, ya con resultados finales. El título, entonces yo no voy a poner a inventar nada, pongamos lo que sea ahí mientras tanto. Autores, digamos que tiene autor A, B y C. ¿En qué idioma está? Entonces yo despliego por aquí y resulta que eso estaba en portugués. Algo entiende uno de portugués y si no, pues para eso ya hay herramientas traductoras y con la inteligencia artificial pues nos ayuda bastante. ¿Cuál fue en este caso el término de búsqueda? Pongamos otro. Aunque lo que hago yo es poner primero todo un mismo término de búsqueda, hacer la valoración y luego busco por otra categoría, otra búsqueda booleana. Entonces digamos que esto fue lenguaje radiofónico. Cantidad de autores, entonces me dice que tiene 3 autores. Cantidad de entidades, son 2 de una universidad y otro es de una empresa de producción audiovisual, entonces tiene 2 entidades. Y resulta que en referencias no tiene sino 18 referencias. Entonces yo empiezo como a dudar del rigor académico de este documento. ¿De qué país son? Entonces hay unos que son colombianos, vamos a buscar otra vez Colombia, que digamos son los autores de la universidad, y del otro país, la empresa, que figura pues como una institución, no como un autor, vamos a buscar y es de Estados Unidos. Aquí tengo Estados Unidos. Y haciendo pues ya el ejercicio concienzudo de valorar, digo que la estructura no es de un artículo científico, entonces tiene algunas cositas, pero no es muy útil. Mire, ya está con semáforo en rojo, ya va perdiendo, entonces me dice que tengo 2 artículos revisados, uno válido y uno descartado. Entonces no es descartar porque sí, porque no me gustó el tipo de letra, porque qué diagramación tan fea, o porque es muy triste leer fotocopias, sino porque ya hay un criterio desde lo cualitativo a lo cuantitativo aplicando esta escala de Likert. Pertinencia, hombre, tampoco tanto. Yo creí que había más información. Vigente, sí, mira, ahí sacó 3, ahí se fue subiendo. Es bastante vigente. Ah, no, no es tan vigente como yo esperaba, es del 98, pongámosle 3 también. Rigor referencial, muy flojito en cuanto al rigor referencial, porque son puras cosas de Wikipedia y de YouTube, entonces no le creo mucho a eso. Validez metodológica, entonces si no tiene una muy buena estructura, tal vez metodológicamente esté flojo, pero tiene cosas interesantes desde lo metodológico para yo aplicar en mi trabajo de campo. Coherencia, se pierde un poquitico. Resultados precisos, tampoco presenta resultados muy precisos, y resultados útiles, algo me va a servir de ahí. Entonces ahí yo reviso este artículo, quedo muy triste, muy decepcionado, y el resultado me muestra un 2,6 con semáforo en rojo. Y así entonces la idea es ir abordando artículo por artículo para sistematizarlo, de manera que yo pueda ver uno a uno qué información tengo. Esto, por ejemplo, luego lo podré convertir en tablas dinámicas si las sé manejar para que me haga análisis de información. Hay otras herramientas en este momento de análisis de datos más inteligentes, si lo podemos decir así, por ejemplo el Power BI, si yo puedo, por ejemplo, reajustar este documento, así tal cual como está, no puede usarse en Power BI. Power BI pues no lee bien las celdas combinadas, toca pues sacar la información y trasladarla de otro modo. Y hay herramientas de inteligencia artificial que permiten coger un sistema como este y traducirlo y hacer análisis. Y la idea entonces es coger artículo por artículo y mirar entonces en un ejercicio de revisión bibliográfica que uno puede tranquilamente tener una visión de 40 a 50 documentos, que termina buscando más. Este semaforito aquí y estos datos de arriba me dan diciendo entonces con cuántos de esos documentos hago yo mi artículo de revisión, indicando dentro del artículo de revisión pues que se utiliza un sistema como este, que el sistema luego de este ejercicio de valoración con escala Likert nos dice que de 140
artículos rastreados podemos utilizar 122, porque los otros no tienen el rigor que esperábamos. Ese es entonces el documento, está configurado para tener, si no me falla la memoria, hasta 400 entradas, pues no creo que uno sea tampoco tan riguroso como para llegar a 400 documentos analizados, pues no hay suficiente tiempo tal vez muchas veces, pero es para que, digamos, estemos tranquilos con el archivo. Esa es entonces la presentación de la matriz de sistematización de artículos de revisión que yo pues generosamente diseñé para unos ejercicios de maestría en educación de la Universidad Católica de Oriente para hacer el ejercicio con los estudiantes que estuve acompañando como tutor y pues como expliqué en un principio, aplicamos estas matrices y ya fue, digamos, validada por la publicación del artículo de Juan Rodrigo Garcés y yo. Muchas gracias por su atención y estoy atento también a comentarios y a preguntas relativas a este ejercicio.